Nos hemos comunicado a través de videollamada con Ayelen Gasparini, que es periodista, para que nos comente un poco acerca de cómo ha cerrado el año 2025 en materia de economía, teniendo en cuenta los últimos datos, los datos que se desprenden de distintos informes, ¿no? Entre ellos informes del Banco Central, en donde, bueno, se pone bastante el foco en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo real de la denominada clase media en la Argentina. ¿Corre riesgo, no corre riesgo? ¿Qué pasa en ese sentido y cómo de esta forma se va a perfilar o empieza a perfilarse el 2026? Bueno, se lo consultamos justamente a Ayelen. Aye, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Nico. ¿Cómo estás? Bueno, buen día a toda la audiencia también, de los chicos en piso. Muy bien, Acá gracias estamos, por este contacto, ¿eh? full enero. Y tenía que aparecer, ¿viste? Ya cambió el año, teníamos que Sí. hacer la columna mensual. Bueno, como Me... bien decías, Sí. vamos a estar haciendo una radiografía más o menos de cómo cerró diciembre y las pequeñas oportunidades que tenemos con este inicio del año. Claro, sí, porque, a ver, enero, más allá de ser un mes muy enero, como vos recién estaba comentando, lo cierto es que empiezan en estos días a surgir las cifras de lo que ha sido el cierre de un año bastante desafiante en lo que respecta a lo económico, si se quiere, ¿no? Y especialmente hay un informe del Banco Central que pone en el foco en el poder adquisitivo de la clase media y cómo se ha diluido o se ha encarecido en los últimos meses, ¿no? Sí, totalmente. Como bien decías, bueno, diciembre cierra con los números inflacionarios, no solo el acumulado del año, sino el del mes, que para muchos fue una sorpresa, para otras consultoras medio que se lo veía venir, porque estamos hablando de una inflación en diciembre del 2,8%, con una suba que la verdad se marca mucho lo que es el transporte, bueno, los alimentos y muy puntualmente también los servicios, vemos muchos servicios domésticos de la luz, el gas, que sufrieron aumentos en noviembre y en diciembre. Y es un aumento es el séptimo mes consecutivo, o sea, teniendo en cuenta que desde agosto el gobierno nacional promete no solo que se estancaría la inflación, sino que iba a bajar y que nos iba a dar la posibilidad de que enero 2026 de cero. Estamos un poco lejos de eso porque está más cerca del 3 que del cero, eh, entonces, bueno, eso se encarece luego para los informes, las consultoras arrancar otra vez a hacer esas mediciones. Hacemos un picadito rapidito, pero bueno, hablábamos de una inflación de 2,8% en el mes de diciembre, un acumulado en el año del 31,5%. Esto también se ve reflejado en las tasas de los créditos, si fueron competitivos también con respecto a la escala salarial. Esto determinó nuevamente los pisos para las familias. Una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños, necesita hoy 1.300.000 pesos para no ser pobre. Una persona necesita 589.000 pesos para no caer en la indigencia. Y la Ujú. clase media, la tan anhelada por muchos también, porque es como ese ideal de estoy un paso de la clase alta, un paso de estar en la pobreza, eh, se ubicó en 2 millones por mes aproximadamente. Estamos haciendo un promedio, pero superó los 2 millones para considerarse clase media. Obviamente, a raíz de esta medición también, el BCRA, o sea, estamos hablando de una entidad oficial, más allá de que hagamos un análisis también, esto aclararlo porque son fuentes oficiales. El Banco Central de la República Argentina dijo que últimamente a la clase media se le está complicando, ya que crece la morosidad y las deudas que se mantienen con entidades bancarias. Ujú. Ya uno de los datos, que incluso los vimos en columnas de octubre y noviembre, no sé si se acuerdan que yo decía, guárdense este datito porque lo vamos a hablar más adelante y porque puede ser que siga creciendo, que es que las cuotas ya no se licúan y que la clave hoy es pelear el precio en efectivo. De hecho, vemos mucho descuento en destinos turísticos, incluso 10% de descuento con el pago en efectivo. Antes, cuando charlábamos, incluso con Marcelo también hablábamos de, che, atención al comerciante, al que tiene stock, al que va a ir a comprar, vaya con plata en efectivo si puede, si no tiene no compre, no se meta con financiamiento porque no se le va a licuar. Bueno, hoy aplica a la persona de pie, que es la que también está endeudada con las tarjetas de crédito. También se registró una gran morosidad con créditos personales, es decir, los créditos que toman de un mes a otro, que se le incrementa la tasa, que el banco no le da para el refinanciamiento. Bueno, la de la tarjeta de crédito creo que es la más común, la que tenemos más presente.
Y bueno, estableció también que una de cada 4 personas tiene esta morosidad con los Ujú. bancos, ya sea, como decíamos, a través de préstamos personales, de refinanciamiento, de pagar el mínimo de la tarjeta y que se te acumulen intereses. Y también dice que uno de cada 4 pesos que nosotros que nos ingresan lo destinamos al pago de estas deudas bancarias. Esto quiere decir un cuarto de nuestros ingresos se lo lleva al banco por deudas y más o menos el número daba 23,4%, acercándose a ese uno de 4, ¿no? Claro. Como para saber qué es lo que llevó a la clase media a estar ahí che, bajo un escalón soy pobre, cómo es la cosa. Claro, evidentemente los argentinos tenemos cada vez menos capacidad de poder adquisitivo y más capacidad de traer deuda o de tener deuda, y las entidades financieras, bueno, claramente se aprovechan de esta situación también para ellos poder contar con un mayor capital. Por eso cada vez son más fáciles los créditos, o cada vez ofrecen más facilidades, si se quiere, o más flexibilidades al momento de poder acceder, qué sé yo, a algún crédito con, te dicen tasas bajas, o por ahí no lo dicen, directamente no te muestran el índice de la tasa, pero claro, cuando estás abajo del agua, no te molesta llenar, o no te Totalmente. molesta leer la tasa, la letra chica, sino lo que te molesta es ver si podés echar algo a la olla. Ahora, Aye, hay una cuestión que tiene que ver, y recién lo mencionabas, con el tema del índice inflacionario, porque recordemos que a partir de este mes, del 1 de enero, se modificó la fórmula con la cual INDEC va a medir el índice inflacionario. Se modificó la implicancia que tienen algunos ítems, otros directamente han sido suprimidos porque son considerados completamente obsoletos, y se han incorporado nuevos ítems. ¿Esto en qué sentido podría llegar a modificar el índice de inflación que corresponde al mes de enero, que vamos a conocer recién el próximo mes? ¿Se espera que sea un índice mayor? ¿Se espera que sea un índice menor, el índice de la inflación? ¿Y cuánto de verdad o de realidad tendrá con respecto a lo que pasa realmente con el bolsillo de los argentinos, que, bueno, hemos visto, como lo ha sido históricamente, la cifra de inflación que proyecta, o que publica, mejor dicho, e informa el INDEC, siempre ha sido discutida históricamente por, bueno, pero ¿es realmente la inflación, realmente ha sido este porcentaje o esta cifra? Sí, totalmente. Como decíamos, sigue en cuestión todo lo que es la medición del INDEC, o sea, se habla de una inflación del organismo y una inflación en la calle. Como decías, la inflación está muy lejos hoy, o por lo menos los que vamos al supermercado y lo vemos, ¿no? De representar realmente la capacidad o el poder adquisitivo del consumidor, y también qué es lo que sucede cuando va a la góndola. Lo cierto es que algunos informes, lo he visto más en diarios igual, es que la inflación de 2025, si la medimos con el nuevo índice de precios del INDEC, que se va a aplicar, como bien decías, a partir de enero, a través de lo que es el IPC, eh, si hubiese dado, o sea, si aplicamos el cálculo que se va a aplicar a partir de enero en diciembre, había una posibilidad de que dé 5 puntos arriba la inflación del mes de diciembre. Con esto que estamos diciendo, el nuevo índice va a reflejar quizás la inflación de la calle, cómo va perdiendo poder adquisitivo el consumidor y lo que se encuentra frente a la góndola, seguramente. Pero lo cierto es que si aplicamos, porque obviamente podemos hablar de los números pasados, no de los que van a venir, si aplicamos a la inflación de diciembre, podría haber dado 5 puntos más arriba. Después es discutible si es un número real en la calle o no. Eso lo dejamos al análisis que pueda hacer cada uno, también desde su poder adquisitivo y desde, como decíamos, cómo se financia y con quién toma deuda. Porque hoy es como, bueno, ¿con quién tomamos deuda? Es más decidir eso. Me conviene el banco, me conviene alguna empresa que pueda realizar préstamos. Como que cada uno va encontrando, le debo un familiar, ¿viste? Me paso a pesos, vendo algunos ahorros, pero lo cierto es que sí, el índice que va a empezar a correr a partir de enero se aplicaba en diciembre, hay una posibilidad de que la inflación no hubiese dado 2,8, sino 5 puntos más. Claro, Los y dejo también eso, con este datito como para abrir un interrogante a ver qué va a suceder eh, en enero, ¿no? Como para estar atentos. claro, eso me hace repensar, Aye, y esto ya es lo último, porque sabemos que estás a full con el laburo, enero, pero enero con laburo full. Eh, en
recién decías, diarios. Hay un diario hoy, Clarín, en tapa, menciona que en la ciudad bajó la pobreza, pero hay un 30% más de gente en la calle. Este es un estudio que Sí, hizo un censo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se entiende entonces? Si baja la pobreza, ¿cómo se entiende que hay más gente en la calle? Tal vez porque estaba mal la fórmula con la cual, o estaba desactualizada la fórmula con la cual se mide el índice de pobreza. pasa que el índice que se aplicaba antes y el que funcionaba también para poder medir los ingresos no estaba contemplando las encuestas a los hogares y los gastos en los hogares. No se estaba contemplando como la palabra también del consumidor de, che, voy y entrevisto a las personas en situación de calle, voy y entrevisto los ingresos en los comedores. O sea, estaba todo ese dato, estaba corrido del mapa como si esas personas no existieran. O sea, pensémoslo así también, porque atrás de ese dato, atrás de ese número, tenemos personas también. Y eso hace que no solo que quede la información a media asta, sino que incluso con esta división nuevamente de clases, hace que la brecha se abra mucho más. O sea, antes hablábamos mucho más firme de la clase media, hoy es una clase que oscila y que oscila más para abajo que para arriba en cuanto a ingresos y demás. Porque la clase media, la clase alta, tenés 7 millones en el medio. O sea, estamos hablando de que la brecha es muchísimo más grande. Entonces, sigue siendo, también es una pregunta para dejar, ¿no? ¿La clase media sigue siendo la que oscila entre la clase alta y la clase baja? ¿O es la que está a un paso de ser pobre? Eh, Eso también lo vamos a ver, seguramente vamos a seguir viendo si las mediciones continúan así, ¿no? Y la brecha se va a agrandar mucho más. También la clase media es la que recibe financiamiento, la que se beneficiaba de los créditos de tasa baja también para, por ejemplo, la compra del primer vehículo, la compra de la primera casa. Hoy que es algo que vemos muy lejos porque te están dando tasas anuales de 160%. Es imposible terminar de pagar un crédito de esa forma. Y generalmente también esos créditos están disponibles para quien tiene un historial crediticio que al banco le sirva. Entonces estamos hablando que deja fuera quizás autónomos, deja fuera jubilados, deja fuera monotributistas, va a relación de dependencia, pero con un piso mínimo. A medida de que eso se va corriendo, también la brecha del acceso y de los ingresos también se va corriendo y la gente queda muchísimo más dividida en cuanto a... o sea, se vuelve a hablar de clases sociales, que me parece un horror, pero bueno, vuelve a suceder cuando se marcan estos... sí, cuando está tan tajante la brecha, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Ayelén, gracias por este contacto, por esta columna, por estos minutos. El próximo mes, por supuesto, vamos a ver y vamos a hablar ya cuando tengamos con esta nueva fórmula cuál es el índice, cuál es Sí, el impacto. Sí, perdón. Cómo se integra también la mirada de las personas, de los hogares y demás. Y les dejo este datito que va a estar en la página de Bragado TV sobre los créditos del Banco Nación para poder acceder o poder tener unas vacaciones. Así que les dejo el dato por si quieren ir a leer. Y el mes que viene seguramente hagamos algún análisis de cómo funcionó también este programa por parte del Banco Nación, a ver cuánta gente pudo aprovechar el beneficio. Perfecto. Bueno, gracias, Ayelén, nuevamente. Un abrazo grande. Un abrazo.